Muy bien. Entonces, buenos días tengan todos. Agradecer la presencia de nuestro director de carrera, el doctor Efraín Cruz. Agradecer la presencia del profesor invitado Steven Rojas, quien hoy justamente nos va a dar una conferencia. Agradecer la presencia de todos los colegas docentes y estudiantes que están presentes en la reunión y también a aquellos que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a dar inicio a una nueva versión del coloquio Bienvenidos a la Matemática. En este caso, el coloquio Bienvenidos a la Matemática 2 2023. Y para ello le voy a invitar a nuestro director de carrera, el doctor Efraín Cruz, que pueda darnos las palabras respectivas, digamos, para hacer como una mención de inauguración del coloquio. Adelante, por favor, doctor Efraín Cruz. Bien, muchas gracias y buenas tardes a todos, en especial a Víctor, a los colegas que han organizado este evento que va destinado a nuestros estudiantes que están iniciando la carrera, ¿no? Y darles motivación y que ellos se sientan cómodos en la carrera y un poco darles el objetivo que tiene, digamos, la matemática en sí. Agradecer a los expositores, al profesor Rojas y a la profesora que mañana también va a hablar, a los profesores que van a hacer el taller y a todos los colegas y sobre todo a nuestros estudiantes nuevos, darles la bienvenida, bienvenida a la carrera de matemáticas. Obviamente, a lo mejor a veces uno quiere otro tipo de bienvenida, ¿no? Tal vez con un agasajo, ¿no? Nosotros lo hacemos académicamente porque creemos que es importante que tengan información también de la carrera. Y yo creo que después de esos conversatorios, el día de mañana, pues les vamos a informar un poco cómo es el proceso, ¿no? Que tiene la carrera en cuanto a la dirección, en cuanto al centro de estudiantes, el cogobierno, los derechos que tienen, las obligaciones que tienen. En fin, es una cuestión que uno también va adquiriendo una nueva relación de vida, digamos, cuando uno entra a la universidad. Bueno, dicho esto, pues podemos comenzar, dar por inaugurado la versión Bienvenidos a la Matemática del segundo semestre del 2023. Muchas gracias. Gracias, doctor Efraín Cruz. Efectivamente, para nuestros estudiantes, o sea, vamos pensando siempre en tratar de motivar y orientarlos, ¿no? Entonces, justamente ahora, bueno, ya nos vamos directamente al plato fuerte, digamos, del día de hoy. Les quiero presentar a nuestro expositor invitado, el doctor Steven Rojas Bernilla. Nada más déjenme comentar un poquito respecto del profesor Rojas, ¿no? El profesor Rojas, pues, es un investigador que tiene publicaciones indexadas, ha realizado estancias de investigación en México, en España, es conferencista, ¿no? En Perú, Chile, México, Colombia. Actualmente tenemos el placer de tener por segunda vez acá en Bolivia, aunque en modo virtual, ¿sí? También mencionar que pues, ha participado de conferencias en Brasil, Panamá. Eh, digamos, también podemos mencionar que el profesor Rojas forma parte del comité de editores, ¿no? De la revista de investigación Selecciones Matemáticas de Perú, ¿sí? Además, y es muy conocido por esto, ¿no? Es columnista de las revistas mexicanas Impulso Informativo y Buzos de la Noticia, ¿está bien? Estamos hablando de un profesor que tiene más de 30 años de experiencia académica, está bien, tanto en universidades peruanas y chilenas. Naturalmente, ha organizado muchos eventos nacionales e internacionales y pues ha contribuido bastante a la formación de matemáticos y profesores de matemática en Perú y en Chile, ¿sí? Digamos, podemos mencionar las áreas de interés que tiene el profesor Rojas, la topología geométrica y naturalmente la matemática elemental, ¿no? Álgebra abstracta, análisis, geometría, etcétera. Especialista en historia y filosofía de la matemática, y finalmente también ha ocupado muchos cargos de gestión académica, como podemos mencionar que es director del departamento, jefe de carrera en Perú y en Chile, etcétera, y actualmente pues es jefe de carrera justamente se llama la carrera de Pedagogía en Matemática en la Universidad de Magallanes, en Punta de Arenas, Chile. Entonces,
Profesor Rojas, bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado presentar esta conferencia. La sala es suya. Adelante cuando usted guste, profesor. Muy buenas tardes, estimados colegas de Bolivia. Mi nombre es Steven Rojas. Muchas gracias por la presentación, profesor Patti, y muy agradecido también por la invitación que se me cursó para estar presente en esta Semana de las Matemáticas, dirigido a los estudiantes de matemática de la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia. Muchas gracias. Y el tema que me convoca hoy día es un tema bastante interesante porque tiene raíces incluso filosóficas, histórico-filosóficas, como casi todas las matemáticas hasta el día de hoy, ¿no? Voy a iniciar mi presentación. Voy a compartir la pantalla. Voy a empezar a compartir la pantalla para iniciar la presentación que voy a desarrollar. Vamos a ver. Yo creo que se está viendo la pantalla completa, ¿no? Se puede ver. Un paseo por la historia del cero, se titula en la presentación, y voy a dividirlo en tres partes. Un primer aspecto ontológico del cero, que es un poco necesario comentarlo para poder entender cómo ha sido el desarrollo histórico del cero hasta el siglo XIII, que es el siglo donde ya se consolida ya como un objeto matemático trabajable por los matemáticos. Y finalmente un pequeño comentario de cómo es la concepción moderna del cero actualmente, cómo se construye y cómo se considera a este objeto matemático. Bueno, en los aspectos ontológicos tiene que ver con responderse a algunas conjeturas y preguntas que se hacen y se han hecho los filósofos de las matemáticas. Por ejemplo, la idea de saber qué cosas son los números naturales como objeto matemático es una pregunta profunda, requiere hasta una exposición completa para abordarlo, pero para el caso del cero, que nosotros conocemos, nos remitiremos estrictamente al objeto matemático número natural, que en su esencia significa dos elementos. Uno de ellos es la cuantificación y la otra es la ordenación, ¿no? Eso es lo que en matemática llamamos ordinales y cardinales, el fundamento de la matemática. Entonces, bajo esos dos paraguas es en donde se va generando estos números naturales para cuantificar y para ordenar. Sin embargo, el conjunto, el cero, no, digamos, de manera objetiva, no está cumpliendo con estas dos cosas de cuantificar y ordenar. O sea, ahí tenemos un vacío ontológico que hay que revisar un poco la historia y entender el por qué recién en el siglo IX se empezó a trabajar con el cero. No existía el cero como tal, como lo conocemos hoy día. O sea, la notación de cero es relativamente reciente. Entonces, tiene mucha relación con el concepto de vacío, que es uno de los conceptos que los antiguos griegos empezaron a reflexionar y trabajar, y lo vamos a comentar hoy día, porque ellos no concebían el cero, porque tenían una idea filosófica del vacío muy particular con respecto a las otras culturas que empezaron a tener este número cero, pero no esencialmente como objeto matemático para cuantificar y ordenar, sino para, en principio, tenerlo como un elemento que especifique una falta de cantidad
Y eso se realiza en las antiguas culturas que tuvieron un sistema posicional. La cultura egipcia, por ejemplo, que no tuvo un sistema posicional, no tenían idea de tener el cero. Sin embargo, la cultura babilónica sí tuvo la idea del cero, porque ellos tuvieron un sistema posicional que data ya de, miren, 3000, 2000 años antes de Cristo. Ya se tenía un sistema posicional, como lo estamos mostrando en esta imagen, en donde cada posición que ustedes ven ahí representa en un sistema, digamos, de base 60, que es lo que usaban los babilónicos, escribir un número como 64.000, por ejemplo, donde aparece acá un ejemplo, donde yo tengo en base 60, acá son cada cuña que aparece de manera horizontal, representa un 10, y las pequeñas cuñas de manera vertical son las unidades. Por lo tanto, aquí había 10 y 7 cuñas verticales serían 17, ¿cierto? En esta posición que está acá, de izquierda a derecha. En la segunda posición yo tengo 4 cuñas horizontales que serían 40, más 6 cuñas verticales que serían 6, 46, y finalmente acá 4 cuñas horizontales que significarían 40. En ese sentido, entonces, sería 17 por 60 al cuadrado, en base 60, más 46 por 60 más 40. O sea, escribir el número 64.000 en nuestra notación actual significaría escribir esta simbología en un sistema posicional babilónico, ¿no? Bueno, y acá tenemos otro ejemplo, pero ¿cuál es el problema acá? El problema que se suscitó ya, miren, es el siguiente, ¿no? Que esta notación que se adoptaba era un poco no precisa, porque por ejemplo acá tengo un ejemplo en donde esta cuña que podría representar, digamos, un número 610, en el sentido que sería 60 más 10, ¿no? O sea, aquí tendríamos como si esto fuera la unidad, pero también podría ser un 60 al cuadrado más 10, o sea, 3610. La diferencia que se daba ya en estas épocas, a finales del siglo III y principio del siglo II, era espacios vacíos. No había la concepción filosófica del vacío como para poderlo escribir en una notación. Simplemente eran espacios, pero espacios muy poco precisos en que se podía confundir, ¿no? La escritura babilónica. Entonces, esta es una primera forma, una primera idea de establecer un espacio vacío para lo que hoy día llamaríamos un cero, ¿no? Un cero. Entonces, pero después, en la misma cultura babilónica, idearon esta simbología, miren, que son como dos cuñas oblicuas y que representaría el espacio vacío que hace falta acá, ¿no? Esto que estoy mostrando en este momento significaría el primer símbolo de la historia del número 0, pero no como número como lo vemos hoy día, sino como una simbología que me permite representar un espacio, una ausencia de cantidad en una representación numérica, como ausencia de cantidad, ¿no? No había reflexión filosófica con respecto a eso, sobre la ausencia de la cantidad, que ya lo vamos a ir viendo, que ya aparece en culturas como la India y también en la griega, ¿no? Entonces, eso fue sus inicios de este número, que hoy día llamamos 0. También en América hubo una cultura que concibieron el 0, que es la cultura maya, que vemos acá, que ellos usaban el sistema vigesimal. Es una cultura, miren, relativamente reciente, 500 años después de Cristo, ¿no? Entonces, me he considerado colocarlo en este momento porque, bueno, hay una similitud con respecto a que tienen un sistema posicional también,
en base 5, obviamente, como ustedes ven acá, el 1, el 2, el 3, el 4, y después cuando es 5, es una raya la simbología maya, ¿no? El 6 es una raya y un punto superior, y o sea, cada punto representaba una unidad en la simbología maya, ¿no? El 0, como ustedes pueden ver acá, tenía una simbología, pero que también lo utilizaban de distintas maneras, como se observa acá, de distintas notaciones que se encuentran en la literatura maya, distintas formas de representar esa ausencia de cantidad. Y acá, en este segundo ejemplo que yo presento, observamos que también esta simbología, miren, es una escritura vertical que daban los mayas, se encontraba esta simbología para representar la ausencia de cantidad acá. Miren, aquí una cosa que yo quiero ponerlo como observación, porque miren, 15 son las unidades, son 3 rayas verticales, por cada raya vertical son 5, y acá como no había, digamos, en el superior, digamos, un múltiplo de 20, se colocaba el 0 y se representaba de esta manera. Pero según, digamos, la numeración, o sea, el sistema de numeración debería corresponder en la siguiente escala a un 20 al cuadrado, 400, y ellos extrañamente colocaban 360, para seguir después con 20 al cubo y 20 a la cuarta, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación lo hace, digamos, algo más, quizá más preciso con respecto a digamos, los mecanismos astronómicos que ellos tenían de medición. Entonces, aquí aparece el 11, como ustedes ven, 2 rayas y un punto, y acá 5. En esa posición se está sumando acá, en nuestro sistema sería 39.975. Pero lo esencial de esto, tan igual como en Babilonia, que estos símbolos representaban simplemente una ausencia de cantidad, ¿no? O no colocar un espacio en blanco, como lo hacían inicialmente, se colocaba un símbolo que representara la ausencia de cantidad. Sin embargo, la gestación ya del 0 para iniciarlo ya como un objeto matemático, no como un símbolo, empieza en la Grecia. A pesar de que en la Grecia no existía el 0, como lo conocemos hoy día como número, pero sí había una concepción filosófica con respecto a lo que posteriormente nosotros los matemáticos habríamos que identificarlo como 0, que es el vacío, ¿no? Los matemáticos hablamos de conjunto vacío, pero acá los filósofos hablan en general del vacío. Y el vacío, ¿qué significaba en la época de Parmínides, que estamos hablando en el siglo V antes de Cristo, un poco después de Pitágoras, ¿ya? Entonces, él fue de los primeros que empezó a establecer ciertas ideas que hicieron que la cultura griega de ahí en adelante no concibiera el 0 ni como número, ni como símbolo, absolutamente. Entonces, ¿qué decía Parmínides, por ejemplo, con respecto a las cosas, al ser? Dice, solo podemos hablar de lo que es, y lo que no es no puede ser pensado. Miren, y es una cosa, puedo continuar, y lo que no puede ser pensado no puede ser, dice. O sea, si nosotros reflexionamos un poco con respecto a estas frases y lo tratamos de entender con lo que significa el ser de las cosas y el no ser de las cosas, ellos, miren, hablaban que el ser de las cosas tendría que ser, no tener un nacimiento en primer lugar, no tener un nacimiento. Tendría que ser eterno y tendría que ser como algo inmóvil, el ser. Por ejemplo, el amor, la justicia, el ser humano, etc. En el caso de aceptar algo vacío, algo de la nada, entonces, primero, no podían entender cómo de algo vacío podía, de algo que no es, podría nacer algo que es. En este caso es el vacío. Entonces, no había esa concepción.
de algo que no es nada, nazcan cosas. Nazcan cosas, o sea, como objeto, digamos, matemático, algo que es nada o vacío no tendría razón de ser para para los griegos de esa época. El vacío por eso no puede existir, porque si existiera el vacío, si existiera, entonces significaría que en algún momento tuvo que nacer ese vacío. Entonces, el vacío si existe, o sea, si es un ser, no podría ser a la vez un no ser en el pasado, porque por eso ellos decían de que ese objeto tendría que, todo cosa que es un ser no puede tener un nacimiento. Por lo tanto, el vacío no puede existir. Y en ese momento estuvieron bastante limitados con respecto a la existencia de este número como cuantificador, ¿no? Hay que recordar que los griegos contaban a partir de 2, el número tampoco era un número, es una historia que podemos contar en un momento, ¿no? Mucho menos el cero, no existía para ellos el cero, simplemente porque el vacío, el objeto que podría representar, digamos, el número 0, no estaba dentro de su pensamiento como un objeto que puede existir. Entonces, no solamente el vacío, también el tiempo, el movimiento y el cambio tampoco podía existir. Todo era, el movimiento era una ilusión. Hay muchos ejemplos de eso en la historia de las matemáticas, como ellos comprobaban, entre comillas, mostraban de que el cambio y el movimiento es una ilusión. Por lo tanto, los antiguos griegos no concibieron el cero. ¿Por qué? Porque ellos optaron por una cosa mucho más racional, algo que hemos heredado todos nosotros ya en el tiempo, que es un pensamiento racional y axiomático, con afirmaciones evidentes, ¿no? Esto de afirmaciones evidentes lo subrayo bien porque ese pensamiento griego de afirmaciones evidentes fue trastocado y cambiado en el siglo XX. Nosotros los matemáticos hoy día los axiomas no son afirmaciones evidentes, son reglas iniciales de juego. Por lo tanto, uno puede asumir axiomas que no sean para nada evidentes, pero sin embargo, si nosotros lo aceptamos y no generan contradicciones entre ellos, se puede generar todo un mundo matemático. Actualmente es así en base al paradigma del formalismo donde estamos inmersos todos nosotros en la actualidad. Entonces, para resumir, los antiguos griegos no concebían al ser, ¿no? Por sus supuestos filosóficos, sus ideas filosóficas, ¿no? No lo concibieron. Después vino Aristóteles y confirma toda esta situación, de tal manera incluso que para Aristóteles esto de contar, el conteo y la ordenación es a partir del número 2. ¿No? El 1 tiene todo, o también otra connotación filosófica, su nacimiento fue posterior. Bueno, entonces, ¿cómo entonces nace el cero? Si no, hasta este momento como número no existe, ¿no? Existió en las antiguas culturas de Babilonia, incluso los mayas, como un símbolo para representar una notación, digamos, numérica, la ausencia de cierta cantidad, pero no como número independiente, como objeto independiente. Entonces, los creadores de esta idea han tenido que tener no solamente la racionalidad griega, sino también el pensamiento místico que lo da, digamos, culturas como la India, por ejemplo, que ya en el año 500 después de Cristo, miren, estamos hablando ya la cantidad de años que pasó toda la edad antigua, cerca ya de la edad media, el cero como número no existía. Los griegos no concibieron el cero. Entonces, pero incluso miren, 350 años antes de Cristo, no había cero, como ustedes observan acá en la cultura india. La simbología que ustedes ven para los números se asemeja un poco a la que usamos nosotros, porque nosotros somos herederos de esta escritura numérica, que estaba un poco escondida, pero que después fue trasladada a Europa,
Ahora, la idea del cero, ya en la escritura india, fue más o menos en el año 628 después de Cristo, con este gran matemático indio, Brahmagupta, uno de los grandes matemáticos indios que se estudia en la historia de las matemáticas por los aportes importantes que tuvo, innovadores incluso, ¿no? Por ejemplo, fue el primero de hablar de los números negativos, eso no existía antes, que hay que recordar que la numeración positiva eran de dos tipos según los griegos, ¿no? Uno era la cantidad, que obviamente uno cuenta de manera positiva, y lo otro era la medición, lo que ellos llamaban magnitudes, que también la medición tendría que ser positiva. Por lo tanto, los números negativos demoraron mucho en instalarse a través de la historia, ¿no? También fue creador del sistema decimal, este sistema que uno ve, observa acá, que hemos heredado, y fue el primero de establecer el cero. Pero el cero como mecanismo técnico de cálculo, como lo vamos a ir viendo acá, ¿no? Aquí estoy, digamos, mecanismo de cálculo. Entonces, el nacimiento del cero tiene que ver con pensamiento filosófico, de la nada, de la nada. Entonces, las palabras que están poniéndose ahí en la diapositiva, Bindu, significa la nada de todo, de lo que todo puede fluir. Miren, ellos ya garantizan la existencia de la nada. La nada es como una especie de un espacio, ¿no? Donde fluyen los objetos, donde fluye la luz, donde fluye el agua. Eso es como donde todo puede fluir. En el momento que ellos hablan de esa existencia, entonces dan pie a pensar de la existencia de ese ser, la nada, pueda tener una representación dentro de nuestro sistema numérico, ¿no? Y la palabra sunya, que significa vacío, el no ser, vacuidad, espacio, son dos palabras y que no se contraponen en la filosofía de la India, de la antigua India. Y allí aparece la razón por la cual uno establece la notación, la primera notación del cero, ¿no? Primero como un punto, ellos lo notan como un punto, pero también después lo establecen como un círculo contraído en su centro, donde no tiene extensión finita. Y miren ya el grado de abstracción que tienen para esta idea. Entonces empezaron como un punto y después se abrieron como un círculo muy pequeñito. Ya la primera notación de cero se le debe a Brahmagupta en este siglo VII después de Cristo, ¿no? Entendiendo de que esa existencia se hace porque se concibe la existencia de la nada, el vacío, ¿no? Sin embargo, los hebreos, digamos, la cultura que dio las raíces del cristianismo, para ellos el vacío es el estado a partir de la cual fue creado el mundo. O sea, no hay que perder de vista que para los hebreos, y de acuerdo a la tradición cristiana, Dios creó el mundo de la nada. Entonces para ellos sí, de la nada puede llegar a ver cosas. Llegar el ser de la nada, algo totalmente contrario al pensamiento griego, que se hablaba de que nada puede existir de la nada no puede fluir nada, por lo tanto no debe existir. En cambio los griegos sí, los hebreos, perdón, tenían esa concepción distinta, ¿no? Y que lo plasmaron en las antiguas escrituras, ¿no? Entonces, los chinos se encontraron con el sistema indio ya en el siglo VIII, cuando, bueno, ya Brahmagupta ya había escrito sus textos y ya tenía la notación incluso decimal, tenía algunas reglas de cálculo. Brahmagupta sabía, por ejemplo, la pequeña regla de los signos, ¿no? Lo que él sí cometió un error es cuando él dividía por cero, ¿no? Él dividía por cero y según su regla de Brahmagupta era infinito, y eso sabemos que es un error, pero que él en ese momento lo creía también ligado al pensamiento filosófico. No, hay como una mistura entre místico, filosófico y racional.
indios de la época, ¿no? Y eso permitió el nacimiento del ser, ¿no? De lo contrario, no sé, habríamos inventado cualquier otra cosa para ese espacio, ¿no? A ver, ¿cómo llegó esta idea, ya teniendo el cero, ¿no? Teniendo la idea del cero a Occidente, sabiendo que nosotros en Occidente, hablando de la cultura griega y después la expansión que hubo de los romanos, incluso hasta España, toda Europa, antes de llegar a América, al Nuevo Mundo, lógicamente que ese traslado se hizo a través de los árabes. A ver, como sabemos nosotros en la historia universal, gran parte de la media tuvo mucha influencia escolástica y la escolástica de la época estaba muy influenciada por las ideas primero platónicas y después aristotélicas. Y por lo tanto, estas ideas de la existencia del cero, de la nada y otras cosas, seguía la tradición griega y por lo tanto no había existencia de estos números en esa época. Aún más, en esa época primero se empezaron a numerar los números a través de la numeración griega, y finalmente la numeración romana, que también tuvo alta influencia. La numeración romana era también acumulativa, igual que los egipcios. No tenían cero, no tenían necesidad de tener cero la numeración romana. Era muy difícil de calcular, ¿no? Y hasta que los árabes, en estas transacciones comerciales de esa época, empezaron a darse cuenta de que la numeración india, con el cero incluido, era mucho más práctico, mucho más sencillo de hacer los cálculos, ¿no? Entonces, ahí aparece ya en el siglo VIII después de Cristo, el famoso algoritmo. Aquí nosotros le debemos el origen de la palabra álgebra. Es otra historia. Él introdujo esta práctica de agrupar numerales de 3 en 3, separados por comas, ¿no? Y aquí aparece en su texto, miren lo que él narra y que nos hace entender de cómo él, digamos, adopta también un poco el sistema indio, ¿no? Dice, cuando después de restar no queda nada, miren, ellos escriben el círculo pequeño, que se está refiriendo a los indios de la época, de manera que el lugar no queda vacío. O sea, ya no optan, como en el caso babilónico, de dar un espacio en blanco, ¿no? Sino que optan por un círculo pequeño y lo están narrando algoritmo bien precisamente en los textos que él escribe de esa época, ¿no? Sin embargo, esta, digamos, llegada un poco de un sistema indio, pero que lo trasladan los árabes y que nosotros después lo llamamos indo-arábico, introducirlo a Europa, hay dos versiones en ese aspecto. Uno se le atribuye a este francés, Gilberto de Arillat. Este señor es considerado el primer papa matemático, porque fue elegido papa en el año 1900, o sea, en el año 999, como Silvestre II, y él que se considera una de las personas con mucha cultura matemática y empezó a darle, digamos, importancia al sistema indo-arábico en Europa. Sin embargo, hay otros consideran muy posteriormente a Leonardo de Pisa, un comerciante y matemático italiano, que se le considera también personaje que introdujo mucho digamos, este sistema indo-arábico a Europa a través de sus relaciones comerciales, a través de, incluso escribió un libro, ¿no? Un libro que es un libro de aritmética, donde utilizaba todo el sistema indo-arábico y donde el cero ya estaba contemplado ahí como un, digamos, como un símbolo para representar la ausencia de cantidad. Entonces, claro que no fue fácil porque hay que reconocer que en esas épocas también todavía la numeración romana se imponía, la numeración esa acumulativa romana se imponía,
y habían algunas críticas con respecto a esta nueva numeración del sistema indo-árabe. ¿En qué sentido? De que como era una numeración posicional, en las transacciones comerciales se podía agregar un numeral final, o a veces el cero también se le podía agregar y por lo tanto adulterar las transacciones comerciales. Había todo un debate con respecto a cómo me garantizaba una buena transacción comercial de estos números, y ellos incluso optaron por ponerle un símbolo al final de cada número, ¿no?, que ellos contabilizaban para evitar que se le adultere. Esas cositas son interesantes mirar, porque no fue sencillo. Imagínense, ya estamos en el siglo XIII, esto duró hasta el siglo XIV, XV, de a poco se fue instalando, fue bastante difícil, porque, como repito, fue una época donde la numeración romana se imponía, ¿no? Y nosotros observamos que hasta el día de hoy también tenemos ciertos vestigios de la numeración romana. Así que, sobre la palabra cero, porque hasta este momento era un símbolo que me garantizaba una ausencia de cantidad en la numeración, en este caso indo-árabe. Pero como un número así, sobre todo como lo concebimos hoy día, como un objeto matemático que tiene una doble propiedad, que es la de cuantificar y la de ordenar. Entonces, esas dos propiedades en principio no lo cumple este objeto. Y vamos a ver cómo los matemáticos pues, se la arreglaron para incluirlo como un número al ser. Pero por el momento, esa palabra ya descrita tiene una pequeña historia, y obviamente relacionado con el vacío, digamos el tema filosófico del vacío, la ausencia de algo, la nada, ¿no? El no ser también le llaman al vacío, ¿no?, el opuesto del ser. Y aquí también nace el tema aristotélico, y que nosotros los matemáticos lo hemos adoptado, que es el tercio excluido, ¿no? Una cosa es verdadero o falso, o es ser o es no ser, no tenemos otra forma de pensar. Eso viene de Parménides y después Aristóteles, hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y los árabes después lo adoptaron y tuvieron una frase para ello, as-sir, que es como, que hoy día un poco se puede pensar como la palabra sí, los orígenes de la palabra cifra, ¿no? Sin embargo, en el siglo ya XIII se traduce al latín como cifrum, al latín en las traducciones, porque, bueno, remontando de nuevo a la historia, los árabes tuvieron digamos, la sabiduría de recoger mucha literatura, digamos, griega. Mientras tanto en Europa se quemaban los libros, se quemaban las bibliotecas, no querían saber nada de la cultura griega, porque la cultura griega era politeísta, no creía en un solo Dios, y por lo tanto la iglesia cristiana en toda la Edad Media hizo toda una guerra, digamos, al cristianismo, y con eso se llevaron también todas las obras griegas. Sin embargo, los árabes, que fueron los que los trajeron, empezaron a hacer traducciones al árabe primero, y después para volverlo a socializar a Europa. En Europa en esa época, digamos, el lenguaje para la gente de nivel académico alto era el latín. El latín es el idioma de la época, y por eso se traduce ya en el siglo XII, XIII al latín. Es esta palabra que es el vacío, la ausencia de cantidad. Palabra que también opta Leonardo de Pisa, el libro que les comentaba, que se llama el libro del cálculo, o el Liber Abaci, escrito en el año 1202, un libro de contabilidad, con ciertas reglas de cálculo. Y este es un libro muy famoso porque, bueno, se dice que a través de ese libro mercantil se pudo ir socializando ya el cero con este nombre, ¿no? Cefirio, en primer lugar, para luego en el siglo XIV, los valencianos, en el lado de España, ya lo traducen como cero, que es ya cercano, exacto casi, a lo que nosotros hoy día lo llamamos, ¿no? Después existe otra referencia de un matemático,
Hallway en el año 1256, en donde establece, miren lo que dice el libro de 1256. Dice, el décimo se llama teca. El décimo significa el décima cifra, del 1 al 9, y la décima cifra era el 0, ¿no? O teca o círculos, porque representa nada. Pero cuando se coloca en su posición adecuada, da valor a las otras, o sea, y tiene una doble lectura, ¿no? Primero como un símbolo para ausencia de cantidad en escritura numérica, pero también ya tiene un valor filosófico con respecto a la representación de la nada. Por lo tanto, eso es, digamos, de cómo nace la palabra cero y bajo ese contexto, ¿no? No hay una forma de verlo como lo vemos hoy día, como número. Incluso hoy día como número es bastante, se discute mucho, ¿no? El hecho de decir si el cero es natural o no es natural, hay lugares donde sí lo es, hay otros lugares, ¿no? Entonces, voy a dar una versión ahora mucho más actualizada, ya que esto ya en el siglo XIII, XIV ya el cero se estableció, pero vuelvo a insistir, no como un número que cuantifique o ordene, ¿no? Que es la concepción actual de los números naturales. Entonces, eso ya tiene que ver con un proceso ya que duró varios siglos hacia adelante. Cuando los matemáticos del siglo XVI, XVII, estamos hablando de Newton, Leibniz, Euler, qué sé yo, esos matemáticos notaban al cero simplemente como ausencia de cantidad, no lo consideraban ni siquiera número. Los negativos también demoraron en considerarse números, y mucho menos los números complejos y esas cosas tampoco. Tuvieron un proceso de maduración para lograrlo aceptar, pero aceptarlo dentro de un concepto general, como objeto matemático primero y luego como un objeto numérico en el sentido de que tener propiedad de cantidad, de cantidad y de ordenación. Entonces, en ese sentido, las matemáticas tuvieron que llegar hasta fines del siglo XIX para poder centrar su atención en las bases y los fundamentos de las propias matemáticas que estaban dándose hasta ese momento. Entró en una suerte, yo no diría de crisis de la matemática, aunque muchos aspectos lo identifican como crisis, pero la verdad es que las matemáticas seguían funcionando, los teoremas seguían dándose, y los espacios abstractos se seguían generando, ¿no? Pero sí había ciertas dudas con algunos elementos fundamentales de la matemática. Por ejemplo, esto del cero, ¿no? Entonces se estableció una suerte de axiomatización, pero un poco más moderno, que hoy día llamamos formalismo. Una axiomatización en donde igual se parte de, digamos, de premisas que, iniciales, pero que ya no son necesariamente indebtas. De esa manera, a mediados del siglo XX, los matemáticos dieron fundamento a varias cosas que antes estaban como en el aire. Por ejemplo, el nacimiento de las geometrías euclidianas, que se basa en un postulado en donde no es para nada intuitivo ni evidente. Sin embargo, era un objeto matemático que seguía creciendo y seguía desarrollándose, incluso usándose ya en teoría de la relatividad y en otras cosas, pero que no tenía un sustento así, digamos, como un sustento racional como lo requerían los griegos. Por lo tanto, con este formalismo se estableció que esos axiomas sí podían ser parte del estudio matemático, ¿no? Entonces, el sistema axiomático que nosotros usamos y que genera después el cero ya actual es el sistema axiomático de Zermelo Franklin, son dos matemáticos del principio del siglo XX, establecieron 8 axiomas entre ambos, y en base a eso se reconstruye casi todas las matemáticas. Eso, bueno, se desarrolla en
curso que se llama Fundamento de las Matemáticas, justamente, ¿no? Pero la aceptación del vacío. ¿Qué pasa con el vacío? Porque está ligado con el cero, ¿no? Entonces, como es un sistema axiomático formal, hay dos maneras hoy día de o se acepta como axioma, simplemente un axioma es el menos que garantiza la existencia de este conjunto del vacío. Nos independizamos de la concepción filosófica, del ser, del no ser, simplemente lo decretamos, como si fuera una ley de la república, existe un conjunto que no tiene elementos, ¿no? Esa es una manera. Y la otra manera en la que a mí me gusta y la que incluso yo hago en mis cursos es demostrar que realmente es un conjunto. Que el objeto matemático que tiene elementos es un conjunto, pero para eso yo necesito independizarme del discurso matemático escolar donde habla que el conjunto es una agrupación de cosas y objetos, ¿no? Eso me parece que ya lo hablé en una charla anterior, acá mismo. Entonces, pero se puede probar. Ahora, para la existencia del cero, necesitaríamos sí estos axiomas que aparecen ya en la matemática más actual, en donde en principio, miren, en principio yo tendría identificado la ausencia de cantidad, la parte filosófica, como un cero, y después ir construyendo los demás números a partir de este vacío, ¿no? De este símbolo vacío, el conjunto unitario 1, y después hago este otro conjunto donde incluyo al anterior y le estoy dando una especie de ordenación, y así puedo ir siguiendo, inventando el 3, el 4, el 5, pero ¿qué es lo que sucede ahí? Si bien es cierto que estoy construyendo ya, digamos, algo, un objeto matemático que podría llamar 0, 1, 2, nada me garantiza de que todos en su conjunto sean un conjunto, para después llamarlos naturales. Entonces, un proceso que se hace en el fundamento de la matemática, en donde esto que se hace para el vacío se pudo haber hecho para cualquier conjunto diferente del vacío, ponerlo acá, y decir un X, por ejemplo, es 0, el conjunto unitario del X es 1, y así. También se puede ver, pudo haberse construido distintos conjuntos inductivos, se llama ese conjunto. Entonces, ¿qué han hecho los matemáticos hoy día? Ya simplemente se prueba, se demuestra que existe un conjunto mínimo de todos los inductivos. Mínimo, el más pequeño de todos. Y a eso lo llamamos el conjunto de números naturales. Y ahí está incluido el cero. El cero como conjunto de los números naturales, ¿no? No incluirlo es simplemente un argumento del discurso matemático escolar, de la didáctica, de la pedagogía, porque, bueno, insistir, necesitamos transmitir este conocimiento que sea, digamos, entendible a los jóvenes, a los chicos, y para eso la idea de contar, por ejemplo, es una manera de contar, por lo menos a partir del 2, ¿no? Porque del 1 no cuento nada y del 0 mucho menos, por lo tanto, pero es creíble ese discurso para introducir los naturales. Pero si ustedes le preguntan a un matemático profesional, le va a indicar de que el conjunto de los números naturales empieza desde el 0, ¿no? 1, 2, 3, desde el 0, y se prueba, se demuestra fehacientemente que existe, que a través de un axioma, obviamente. El problema filosófico continúa. El problema filosófico de saber, digamos, si realmente el conjunto vacío existe o no, todavía continúa, y bueno, lo podemos discutir en los ámbitos filosóficos, pero en el ámbito estrictamente matemático y sobre todo de las matemáticas actuales, estamos dentro del paradigma del formalismo. Por lo tanto, aceptamos axiomas, nosotros mismos inventamos nuestros axiomas, y perfectamente podríamos inventar un axioma que garantice la existencia del conjunto vacío. Y por lo tanto, ese objeto es lo que lo identificamos con el cero actualmente. Muy distinto a cómo se concebía antiguamente digamos, objeto como la ausencia de cantidad para escribir números, ¿no? Así fue el nacimiento bastante lento, pero ahora ya lo tenemos ya dentro del conocimiento matemático actual. No sé, bueno, yo, ya terminé mi presentación, muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta,
Estoy acá para responder. Muchas gracias, profesor, por la presentación. Si alguien tiene alguna consulta, puede decirlo y pues le permito, o le damos el acceso para que puedas activar su audio, por favor. Hola, hola, buenas tardes. Aló, profesor Elvis, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, agradecer al profesor Steven por su presentación tan ilustrosa y tan buena. Gracias, profesor, por la presentación. Bueno, y lo que quiero preguntar es algo más personal, ¿no? Es algo de opinión personal en cuanto a la enseñanza de aritmética dentro de los números naturales. Aunque quizá ya adelantó un poco la respuesta, pero en su opinión, profesor, si está, digamos, acá decidir dentro de los números naturales, aceptar el cero ya como un número natural, ¿usted qué opina al respecto de esa cuestión? Pregunto esto porque al menos en algún par de artículos, e inclusive en un libro, si no me equivoco, vi que hay como ya ese punto de discusión. Eso, profesor. Sí, mire, yo le puedo decir lo siguiente, profesor. Muchas gracias por sus palabras, la verdad. Mire, hay dos cosas, hay dos mundos que a veces se confunden. Uno es el mundo matemático, de los matemáticos, el sistema axiomático que acabo de hablar es de los matemáticos, y para ellos el 0, el 1 es el número natural. Pero el otro es el mundo de la, digamos, de la enseñanza, que uno tiene que transmitir, ¿no? La función del profesor es transmitir el conocimiento matemático. Desafortunadamente, no es posible transmitirlo siempre con la realidad que tienen las matemáticas en sí. Es muy complejo que un profesor, no sé, llegue a una sala de clase y le diga la nada, el ser, el no ser, reflexionemos sobre qué son los números, ¿no? Que, o sea, los aspectos filosóficos centrales que dieron nacimiento a las matemáticas, ¿no? Es muy complejo y luego después entender lo que es un axioma y todo lo demás. Por lo tanto, se genera ya desde el punto de vista pedagógico una transposición didáctica que permita que los elementos esenciales de esta matemática se transmitan. Y en ese sentido explicar a los jóvenes el hecho de la cuantificación y la ordenación, que son esenciales en los números naturales, decirles que el cero es un número natural, entrarían en una contradicción, en una especie de no entendimiento, porque el cero no cuenta nada ni ordena nada, es la nada misma, ¿no? Entonces, el discurso matemático escolar está bien que se mantenga así, ¿no? Incluso el mismo uno tampoco cuenta nada. Sin embargo, también se lo acepta, bueno, porque por lo menos existe un objeto unitario. Por lo tanto, desde el punto de vista de la enseñanza, está bien que sea así, pero hay que tener en cuenta que no siempre se puede enseñar las matemáticas reales. No siempre, ¿no? Hay varios ejemplos. Por ejemplo, raíz de 2. Otro ejemplo, raíz de 2 no podemos enseñar al joven, al chico, realmente que hay un teorema que demuestra la existencia de ese número. No, simplemente hacemos una transposición y le adoptamos una identificación geométrica, ¿no es cierto? Para indicar dónde está la raíz de 2. Intuitivamente, usamos mucho la intuición en la enseñanza. Bastante la intuición. En matemática se usa la intuición, sí, pero con bastante desconfianza, porque hay que probar las cosas de manera lógica y formal. La intuición no es símbolo, no es un mecanismo de verdad en matemáticas, hay que probarlo. En cambio, en la pedagogía y en la didáctica sí, sí podemos hacer un uso de eso, de esa característica que tenemos la mente humana para podernos proyectar y hacer que el chico se acerque a entender lo que es la realidad. Igual va a pasar con el vacío, igual va a pasar con el cero, según uno le explica, trata de explicarle,
¿no? Necesitamos que el chico madure un poco, no sé, para poder, que él pueda entender las razones por las cuales el conocimiento matemático tiene una formulación y lo que se enseña en las escuelas puede tener ciertas variaciones con el objetivo de que llegue y se entienda en los chicos de jóvenes. Así que esa es la opinión, son dos cosas que se pueden llevar bien desde el punto de vista de la enseñanza y lo otro es la matemática. Que dígase de paso, tampoco está excepta de, digamos, de cierta crítica, porque como bien hemos dicho, en la parte matemática, uno acepta las cosas de manera axiomática, una acción, garantiza el vacío. Pero para mucha gente, incluido mi persona, eso no es suficiente. Uno tiene que dar razones fundadas por las cuales exista esa acción. En este caso del vacío es una cosa que podríamos explicar en otra ocasión, pero sí se puede fundamentar, digamos, filosóficamente y además ya tener una solidez ya cuando uno tiene un axioma ya preciso establecido, ¿no? Pero muchos matemáticos no lo tienen claro por una sencilla razón, que este paradigma del formalismo matemático que ha dado un desarrollo matemático espectacular. Hoy día se investiga como nunca antes en la historia de los matemáticos, se producen muchos teoremas y todo, pero ¿por qué? Porque al conocimiento matemático se le ha despojado de su esencia histórica, ¿no? La historia y la filosofía de las matemáticas se ha despojado de la formación de los matemáticos. Por lo tanto, por eso muchas veces desconocen estas cosas que yo hablo y simplemente lo aceptan como una acción, y para ellos es suficiente tener una acción ahí, hacia adelante se trabaja de manera lógica formal, pero las cosas así de fundamento básico, muchas veces hay mucha, digamos, falta de entendimiento. ¿Sí? Ok, muchas gracias por la ¿Hay otra respuesta. pregunta? Gracias. Bien, profesor, muchas gracias. Entonces, si es que alguien tiene alguna consulta, adelante, por favor. Bueno, a mí la charla me ha gustado mucho, profesor. Agradecerle por su presentación y por aceptar la predisposición, sobre todo, de colaborarnos, profesor. Espero, pues, que en un futuro no muy lejano lo tengamos aquí de manera presencial, ¿no, profesor? Hay una estudiante, que es Sara Condori, que dice, a ver, vamos a leer. Dice, ¿podría volver a repetir el por qué el 1 no cuenta? Dice. No cuenta el uno, claro. Bueno, ese tiene unas raíces también filosóficas igual, ¿no? No hay que perder de vista de que el iniciador, de que la unidad de todas las cosas es el uno, o el número, como decía Pitágoras, 600 años antes de Cristo, tenía esa concepción de ese número que en ese momento histórico no contaba como número, como lo vemos hoy día. Decía de que la idea filosófica griega, al no tener al afirmar de que toda cosa que es, que uno observa, que es, no puede ser en algún momento no ser, o sea, no puede tener un nacimiento en algún momento. Entonces, en ese sentido, estaban incluyendo al cero en contra del vacío en general, y en cuanto al uno como la unidad de todas las cosas, lo tenían en un nivel mucho más elevado que los propios números, que eran simplemente para contar. Por lo tanto, el conteo para los griegos era a partir de 2. Y no solamente para los griegos, eso hasta la Edad Media, ¿no? Muchos matemáticos, o sea, claro, había el 1, incluso el 0, pero era una simbología, una notación, no se veía como el 1.
no se veía como número. Eso es lo que quiero incidir bastante. O sea, la Majuta apareció la primera notación de 0 para trabajarlo, pero no como número. Y el 1 también podía aparecer como la unidad. Cuando uno pone, por ejemplo, 3, uno sabe que es 1 más 1 más 1 la unidad, pero no era un número, en el sentido como lo conocemos hoy día, que tiene que tener estos números naturales, estas dos características para llamarse número. No tenía eso. Entonces, eso hizo de que digamos, fuera posterior su establecimiento como número. Para ello, tuvo que probarse que era un número. Por ejemplo, el 1, para establecerse que es un número, que se hace en fundamentos de matemáticas hoy día, se hace a través de un axioma, que se llama el axioma de pares, que garantiza que si yo tengo dos conjuntos así, un par de conjuntos, no llamemos dos, no un par, entonces existe otro conjunto cuyos únicos elementos son esos dos, ese par. Entonces, eso se hace a través de un axioma, porque no hay otra manera de garantizar que dado un par de conjuntos, un tercer conjunto formado por esos dos sea un otro conjunto. Se hace como un axioma. Ahora, como eso inicialmente no indica que los conjuntos sean diferentes, entonces en el caso en que sean iguales, ¿no?, formamos el par x, x, y eso es la unidad. Eso le llamamos la unidad, y ahí garantizamos la existencia del 1 como número. Entonces se prueba hoy día de manera fehaciente el 0, el 1, ¿no?, y todo lo demás son números construibles, pero dentro de esta axiomática formal. Por eso no se cuenta el 1, no se contaba el 1, no se contaba como número. La concepción era cuantificar, captar. Entonces quedarse con el 1, e incluso miren, incluso con el tema de los conjuntos también pasa igual, ¿no? El discurso matemático escolar que se habla que el conjunto es una agrupación de objetos, de cosas, ¿no? Eso es lo que le habla a los chicos. Sin embargo, si es así, cuando el profesor simplemente dice vacío es un conjunto que no tiene elementos, es un conjunto, eso para cualquier chico que pensó bien, entendió bien lo que el profesor explicó de lo que era un conjunto, le va a ser bastante inentendible que algo que no tenga elementos sea un conjunto. O que algo que tenga un solo elemento sea un conjunto. No hay agrupación de cosas. Es la misma situación que está pasando con los números. Sin embargo, se acepta. Se acepta por una cuestión axiomática, ¿no? Así que eso, simplemente como para darles una pequeña idea de cómo se puede fundamentar de manera filosófica esto, es a través de concebir la naturaleza que tienen los objetos matemáticos. Los objetos matemáticos no son objetos que uno pueda intuir o pueda, digamos, mirarlo alrededor. Uno puede sacar ciertas propiedades, obviamente, pero no, el objeto en sí es una ficción humana, es una cosa que lo tenemos como dentro de nuestro pensamiento humano. Entonces, por eso que se puede dar el tema del vacío, el uno, todas esas cosas se pueden dar, porque está dentro de un objeto, una ficción que no existe, pero que nosotros lo hemos inventado, sujeto a sistemas formales. No es cualquier invención humana. Y por lo tanto, mirándolo de esa perspectiva, se entiende perfectamente la existencia del cero, la existencia del uno, y todo lo demás cosas. Eso bueno, lo haría para otras charlas, ¿vale? Muchísimas gracias, profesor. Bueno, ya vamos a terminar también ya la ponencia, entonces, si gusta, le cedo la palabra para tal vez las palabras respectivas de despedida. De nuevo, agradecerle mucho, profesor. Un agradecimiento especial. Adelante. Yo le agradezco mucho la invitación. Claro, obviamente puedo estar en Bolivia en cualquier momento, así que muchas gracias. Me encantaría conocer a los estudiantes, a los profesores en persona, a los estudiantes de matemática. Yo tengo siempre mucho interés de hablar con ellos.
Es importante todas estas charlas como para que se orienten también de lo que es ser un matemático. Eso también es importante, que hoy día tenemos una tremenda importancia como científicos y somos científicos, podemos trabajar en cualquier parte del mundo, ¿no? La ciencia matemática es universal, es atemporal, tiene características fabulosas que ninguna otra ciencia requiere. Así que ser un matemático es un privilegio, ¿vale? Un privilegio y bueno, ojalá en algún momento pueda compartir con los estudiantes y conversar mucho más de estos temas. Y bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Bolivia, mi aprecio y mi cariño desde acá de Punta Arenas, la Patagonia chilena, un lugar precioso, hermoso, que estoy muy feliz y contento de vivir por acá. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad, entonces. Bien, a todos los que nos están siguiendo en este coloquio, bienvenidos a la matemática. Comunicarles que por situaciones coyunturales, digamos, aquí de la sociedad, la actividad presencial que teníamos programada sobre la construcción de poliedros, la estamos posponiendo. Les vamos a comunicar la fecha correspondiente. Sin embargo, al menos con las sesiones virtuales con los profesores que ya teníamos invitados, pues vamos a seguir con las conferencias virtuales. Mañana tenemos la conferencia de la profesora María Luisa Pérez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de México a las 16:00. Les esperamos. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias.